Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Aguilar Brenes, mi tarjeta digital about.me/MAAB. Bien, que os traigo hoy conocimiento. Voy a hablar pues del lenguaje no verbal, pues del lenguaje corporal y bueno, pues las expresiones que no son verbales, ¿vale? Siempre un marcado pues dentro de la mejora continua de la filosofía Kaizen. Vale, pues ¿qué es el lenguaje corporal? Bueno, pues el lenguaje corporal es mucho más importante de lo que en muchas ocasiones nos creemos. Tiene tanta importancia que, según múltiples estudios, casi cerca del 93% de lo que transmitimos en una conversación es una comunicación no verbal, ¿vale? Es un número significativo, un tanto por ciento significativo. Bueno, pues la comunicación que realizamos a través de nuestro cuerpo tiene una gran influencia en las relaciones sociales y, bueno, pues es el perfecto espejo de nuestras emociones. Pues a todo el mundo le ha ocurrido que ha conocido a una persona, pero esta no le transmite pues la confianza. Esto generalmente ocurre porque existe una cierta contradicción entre lo que comunica verbalmente esa persona y lo que realmente está diciendo su cuerpo, ¿vale? Hay esa contradicción. Bueno, pues ¿qué significan los gestos de la cara? Es por donde vamos a empezar. Bueno, pues cuando hablamos, la mayor parte de las veces estamos viendo a la otra persona delante nuestra, por lo que el contacto visual hacia el rostro de la otra persona es casi obligado y continuo. Existen muchos elementos como ojos, sonrisa o, por ejemplo, las manos que se llevan a la cara que tienen mucho más significado de lo que creemos, ¿vale? Pues empezamos con el tamaño de las pupilas. Es uno de los grandes conocidos dentro del lenguaje corporal. La disminución puede significar pues, un desagrado por lo que se está viendo. En cambio, el aumento de la pupila pues, significa agrado. Este efecto en muchas ocasiones es imperceptible, porque las pupilas también se adaptan pues, a los cambios del entorno, la luz, ¿vale? El contacto visual. Este factor depende en gran medida de la persona que lo recibe y por lo tanto dentro del lenguaje no verbal puede tener una lectura positiva o negativa, ¿vale? Ese contacto visual. Se puede transmitir solo con el contacto visual pues sentimientos, ¿vale? Incluso provocar reacción. Eh, el contacto visual prolongado, mirar a los ojos de una persona durante un largo periodo de tiempo, puede significar que se está mintiendo, ¿vale? De esta forma mantiene la mirada, pues incluso sin pestañear durante un cierto tiempo, está intentando mantener ese engaño, ¿vale? Ojo con ese contacto visual prolongado. Mirar hacia los lados. Bueno, pues es una acción que puede tener un significado negativo, ya que en el lenguaje no verbal significa que estás aburrido y que busca pues algún tipo de vía de escape, bueno, para distraerse o para no seguir esa conversación, ¿no? El tocarse la nariz es otro de los grandes conocidos del lenguaje corporal. El principal significado es que la persona que realiza el gesto está mintiendo, ¿vale? Pero en ocasiones puede significar que la persona está también pues molesta o enfadada. Depende cómo te toques esa nariz, ¿vale? La combinación entre las manos y el tocamiento, por así decirlo, ¿no? Tono y volumen de voz. El tono y el volumen de voz son uno de los elementos más importantes dentro del lenguaje no verbal, ¿vale? El tono. Bueno, pues en este punto hay que aclarar que el timbre es el tono, ¿vale? Y el volumen es la intensidad. ¿Mm? Gracias pues, a la unión de estos dos elementos, pues podemos conseguir distintos significados. Veámoslos. Bueno, pues la tristeza se produce cuando hay un volumen bajo y un tono solemne en la voz, ¿vale? La alegría, la euforia se produce cuando hay un volumen alto y un tono duro en la voz,
¿vale? El desinterés, por contrario, se nota cuando es un volumen y un tono bajo en la voz, ¿vale? El estar muy nervioso se da cuando hay un volumen medio, alto y se habla de forma muy rápida, ¿vale? Estamos muy nerviosos, ¿vale? O sea, hay que controlarlo. La sorpresa ocurre cuando hay un tono alto, velocidad rápida y una pronunciación acentuada en la voz. Oh, anda, ala, ¿vale? Pues por ejemplo, la confianza. Cuando el volumen es alto, el tono es decidido y se habla a una velocidad media. Eso nos va a dar confianza y vamos a transmitir confianza. Bueno, pues ocuparse la boca. Ocuparse la boca es una acción ya inconsciente, ¿no?, de la persona. Y bueno, pues tiene unas connotaciones de inseguridad o de intentar tranquilizarse. Se puede hacer con objetos o con la misma cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo un dedo, ¿no? Esto ocurre de ocupar la boca, pues como intentando volver a la seguridad, pues maternal, ¿no? Tenemos la sonrisa falsa, otro de los grandes conocidos dentro del lenguaje corporal, que consiste eh, en- en forzar una sonrisa, ¿vale? La sonrisa falsa se detecta, ¿vale? Una sonrisa verdadera es aquella en la que salen arrugas en las zonas cercanas a los ojos, ¿vale? Por esto las sonrisas falsas no tienen arrugas, ¿vale? Ahí podemos diferenciar si son falsas o verdaderas, ¿no? Bueno, pues el reírse contigo. Cuando mantienes una conversación con una persona y se produce una risa conjunta, significa que la persona está interesada en la conversación. Si ocurre en un grupo, tiene el mismo significado, pero además se está entrando en sintonía, ¿vale? Bueno, pues apoyar la barbilla sobre las manos. Es un gesto que dentro del lenguaje no verbal puede tener varias lecturas, según la propia posición de la palma de la mano, ¿vale? La palma abierta puede tener un significado pues ya de aburrimiento o falta de interés. En cambio, si la palma está cerrada o incluso es el puño, puede significar que la persona está evaluando, ¿vale? Y bueno, que se sabe lo que se está diciendo, que se está entendiendo, ¿vale? Depende si es el emisor o el receptor. Vale, la cabeza alta y barbilla hacia adelante. Seguro que has escuchado pues la frase ve con la cabeza alta. Bueno, pues cuando una persona realiza este gesto se lee en comunicación no verbal como un signo que expresa una cierta agresividad y poder, ¿vale? Depende, como esté de alta, la barbilla, pues más agresividad. Tocarse la oreja. En muchas ocasiones este gesto significa el deseo de bloquear o no escuchar las palabras que se están oyendo, ¿vale? Pero si el contexto es en una conversación entre dos personas, ¿vale?, puede significar que la persona que está ocultando algo, que tiene ahí un secreto, ¿vale? Y tocarse la oreja con otra persona es un secreto. ¿Mm? Bueno, pues rascarse el cuello. Rascarse el cuello mientras se habla significa que no se está muy seguro de lo que se está diciendo, ¿vale? O incluso dejarse la mano en el cuello. Mandíbula cerrada, más cuello tenso, más el ceño fruncido, es un conjunto de gestos que se producen en una situación en la que se tiene inconformidad, tanto en receptor como en emisor, ¿vale? ¿Mm? Es muy evidente este gesto, esta suma de gestos. Bueno, pues otro, el asentir con la cabeza, es un gesto muy contagioso. En la mayoría de ocasiones tiene pues un significado positivo, ya que comunica pues el interés, el acuerdo, ¿vale? Existen en ocasiones en las que si el gesto se realiza varias veces, ahí a gran velocidad significa que, bueno, pues ya no se quiere escuchar más. Vamos a terminar esto, ¿vale?
Bueno, pues pasamos al significado de gestos de brazos y manos. Los brazos pueden tener una gran importancia dentro del lenguaje no verbal, ya que son grandes aliados a la hora de comunicar algo. En unas ocasiones, bueno, pues pueden perjudicar esa comunicación si no lo llegamos a controlar. Y bueno, pues podemos incluso distraer al público e incluso dar unas señales contradictorias pues en ese mensaje que estamos dando verbalmente, ¿no? Eh, un clásico, encoger los hombros. Es un movimiento universal dentro del lenguaje no verbal y significa pues no saber lo que está pasando, lo que está ocurriendo, ¿no? Es como este que está aquí, como esta silueta. Generalmente este movimiento de hombre está acompañado pues con las palmas abiertas y un ligero encorvamiento de la espalda y una ceja pues levantada, ¿vale? Es de reconocimiento universal. Vale, pues tenemos los brazos cruzados. Es una postura del lenguaje corporal de defensa, ¿vale? Y también significa rechazo o desacuerdo. Pero también hay que tener cuidado, pues, cómo se interpreta, porque puede significar que la persona tiene frío, ¿vale? O sea que hay que tener las cosas dentro de contexto. Bueno, pues los brazos cruzados con pulgares hacia arriba tiene un significado parecido a cruzar los brazos, pero la posición de los pulgares hacia arriba sí que nos va a transmitir pues orgullo, ¿vale? Manos por detrás de la espalda, esto es un clásico también. Es una posición que demuestra confianza y muestra que la persona que habla pues no tiene ningún tipo de miedo, ¿vale? Además, esta postura puede ayudar en momentos de inseguridad a ganar pues confianza, ¿vale? Nuestra propia confianza y transmitir esa confianza, ¿vale? Bueno, pues apuntar con un dedo y una mano cerrada se trata de un gesto casi de agresión, ¿vale? Hacia otra persona, ¿vale? Y es un sentimiento negativo, ¿vale? Para la persona que realiza tiene un significado de victoria, incluso de superioridad, ¿vale? Bueno, pues las palmas de las manos abiertas es dentro del lenguaje no verbal indica honestidad, incluso lealtad y claridad. Generalmente se realiza como muestra que no se esconde nada más, bueno, pues que intenta aportar una cierta credibilidad en la comunicación. Lo utilizan mucho los políticos, pero esto lo tienen ensayado, ¿vale? Hablar, pues eso, enseñando las palmas de las manos, pues da mucha credibilidad, ¿vale? Entrelazar los dedos de las manos, ojo, o los dedos cuando se entrelazan. Generalmente esta posición de las manos es negativa y transmite pues una cierta actitud de ansiedad, ¿vale? Y incluso el estar reprimido. En cambio, pues unir la punta de los dedos, aunque parezca asombroso, pues tiene un significado totalmente contrario al entrelazar los dedos. En el lenguaje no verbal, esta posición de las manos significa confianza, seguridad, ¿vale? Pero no podemos abusar de ella porque podemos tocar la arrogancia. Bueno, pues pasamos a lo que son gestos con los pies y las piernas, ¿vale? Quizás sea la parte del cuerpo que es menos visible, pero puede decir mucho sobre la persona que está hablando. En conferencias o para conversaciones en las que tienes que hablar es fundamental que controles el movimiento de las piernas y los pies, para no dar la sensación a los espectadores, pues igual como en otro lenguaje corporal, un mensaje contradictorio, ¿vale? Por ejemplo, el temblor de piernas, cuando una persona tiene un temblor de pierna, pues lo que está indicando es que tiene ansiedad, que está incluso irritada, o pues también pues las dos, ambas, ¿no?
el tema del pie adelantado. Generalmente cuando adelantas el pie lo haces en la dirección en la que quieres decir algo, ¿vale? Ujú. Esto también puede tener distintas lecturas, pues dependiendo de dónde apunte el pie, ¿no? Pues si el pie apunta a la salida, hacia la puerta de la salida, esto significa que quieres marchar y acabar lo antes posible para irte, ¿vale? Ocurre lo mismo si la persona a la que hablas tiene los pies mirando hacia la salida. Bueno, eso quiere decir pues que también quiere irse, ¿vale? Que quiere acabar esa conversación. Si el pie está dirigido a la persona, apuntando hacia la persona, esto significa que es interesante esa conversación y bueno, pues le estás prestando toda esa atención. Bueno, pues sentarse con la pierna elevada y apoyada sobre la otra es una postura de lenguaje no verbal muy común y más común en los hombres, ¿vale? Pues revela una actitud competitiva, y como preparación para una discusión. Es muy típica, ¿vale? Las piernas cruzadas se trata de pues, la típica actitud defensiva y cerrada. En un contexto social, cuando una persona adopta esta postura con brazos y piernas cruzadas, significa que no está sumergida en esa conversación. En un contexto de negocio, pues significa que la persona está cerrada mental, ¿no? Emocional y físicamente, ¿vale? Negativo. Bueno, pues los tobillos cruzados, bueno, pues también es una actitud corporal defensiva, pero intenta gestionar una especie de control, ¿vale? Vamos a intentar como objetivo mantener el control, ¿vale? No es tan cerrada como las piernas, ¿no? Bueno, pues ya pasamos al el significado de lo que es el cuerpo entero, lo que son las posturas. Las posturas en el lenguaje no verbal cobran mucha importancia tanto en el ámbito personal como en el profesional. A la hora de hacer una entrevista de trabajo, por ejemplo, pues es eso, ¿no? Es nuestro lenguaje inicial de comunicación. Es un factor que da mucho apoyo a lo que se quiere transmitir y en muchas ocasiones condiciona el tipo de gestos que se utilizan en la comunicación no verbal, ¿vale? Por supuesto también pues nuestro vestuario, eso también va a dar mucho significado a esa gestión de lenguaje no corporal, o sea, del lenguaje corporal. Bueno, pues aquí hay unos datos, ¿no? Bueno, pues esconderse detrás de alguien o de algo, cuando una persona está hablando, ya sea de pie o sentada, bueno, pues si interpone un objeto entre ella y la persona o personas, bueno, pues lo hace para protegerse, aunque sea pues una taza o un bolígrafo, ¿vale? De esta forma, pues muestra que no está totalmente seguro de lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, pues no está con confianza, le está dando un cierto miedo decir lo que tiene que decir pues, por si falla, está un poquito escondido. Es como si establecemos un poquito de barrera con distintos objetos, ¿vale? Bueno, pues la típica postura expansiva se produce cuando hablamos. Bueno, pues tenemos los pies separados a la altura de los hombros y los brazos se encuentran ligeramente abiertos, enseñando las palmas, relajados. De esta forma se da una postura pues de honestidad y no, no se quiere dar a entender que se oculta algo, ¿no? O sea, no se oculta nada, ¿vale? Se quiere dar o se quiere ganar la confianza entre el público, ¿vale? Pues imitar el lenguaje. Cuando estás hablando con alguien que te cae bien, las posturas y movimientos son similares. O sea, sí, queremos entrar en sintonía. De esta forma se puede saber si, bueno, pues si la conversación o negociación va según lo previsto. Si la persona con la que estás hablando imita tus movimientos
y posturas, bueno, pues la conversación está perfecta, ¿vale? Estamos en buen camino. La típica postura de jarras es una postura que dota de mayor presencia y autoridad. Se produce cuando tienes los pies a la altura de los hombros y las manos sobre la cadera. Así, pum. Eh, Esta postura también interviene en la posición del pecho, ¿vale? Cuando más fuera está, más es agresiva esa comunicación. Por supuesto, sacar el pecho sin tener la postura de jarra es una postura que indica poder y control, ¿vale? Esto es muy importante, ya que significa que la persona ha conseguido pues algún logro con el que se siente orgulloso, ¿vale? En posturas para aumentar la superioridad puede comunicar cierta también agresividad. O sea, es muy típica sacar ahí pecho, pues depende de lo que se saque ese pecho, pues puede indicar incluso agresividad. Bueno, pues hay muchos ejemplos del lenguaje no verbal que bueno, pues pueden afectar a la comunicación y que bueno, pues influye en gran medida en el mensaje final. Bueno, todo esto se tiene que analizar e interpretar en su conjunto. Esto es todo una ciencia, ¿vale? Lo que he comunicado aquí es una pincelada. Pues en una batalla de credibilidad, el ganador es el que tiene el mejor lenguaje corporal, ¿vale? No la lógica más clara, es una cita de Harold King. Bueno, pues ya sabéis, soy Miguel Ángel Aguilar Brenes, mi tarjeta digital aboy.me, MAB. Y aquí os voy a dejar. Venga, un cordial saludo, hasta la próxima.